El que se encarnó volverá triunfante. Dice la Escritura en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cristo aparecerá por segunda vez. El Adviento no solamente anticipa y recordamos la venida del Señor hace 2000 años cuando Él se encarnó, sino que anticipa también la venida del Señor cuando Él venga de nuevo y lo veamos tal y como resucitó, tal y como lo vieron sus discípulos, los apóstoles, ascender al cielo. Así va a regresar por segunda vez, dice, haciendo mención de su encarnación. Dice, el Señor vendrá por segunda vez, pero ya no con relación al pecado. Ya no a pagar el precio, ya no a ofrecer su sangre como veíamos la semana pasada, sino vendrá en gloria para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y esa expresión que Él volverá para salvación implica que aunque nosotros hemos recibido ya una salvación, aún no recibimos la salvación en su plenitud. Ha sido inaugurada la salvación en nuestra vida, pero aún falta algo por consumarse, que será consumado cuando el Señor venga por segunda vez. La semana pasada vimos la grandiosa obra redentora de Cristo como nuestro representante y sacrificio. Y cómo Él fue un sacrificio redentor cuando ofreció su propia sangre, derramándola en el propiciatorio allá en el cielo, para librarnos de la ira de Dios y para lavarnos de nuestro pecado, y así también para consagrarnos como para ser su pueblo. Esta semana, que es el último domingo del año, vamos a terminar esta serie hablando de esa victoria final, de esa salvación de los que ansiosamente le esperan. Es una victoria en donde su misión redentora va a ser consumada completamente. Muchos cristianos cometen el error de pensar que lo que ya hizo Cristo por nosotros, que nuestra salvación de alguna manera ya está consumada. Pero eso es un error, porque aunque el reino de Dios ya ha sido inaugurado cuando Cristo dijo el reino de Dios ya está aquí, aún falta la consumación completa de su obra. Nomás ves simplemente tu vida. Tú, aunque ya hemos sido apartados para Dios, lavados de la culpa del pecado, aún nos resta, por ejemplo, ser completamente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Todavía hay pecado en nuestra vida. Aún resta que nuestro cuerpo mortal que decae, que va a terminar haciéndose o regresando al polvo, sea transformado en un cuerpo inmortal. Aún resta que seamos llevados ante la presencia de nuestro Padre y podamos ver a Cristo cara a cara con cuerpos glorificados como el de Él. Aún resta que Cristo traiga su justicia a toda la creación y juzgue a las naciones y a los pueblos vivos y muertos. Aún falta que el diablo y sus demonios sean echados en el lago de fuego para la eternidad. Aún falta
que sea restaurada toda la creación, cielos nuevos y tierra nueva, conforme a su propósito eterno. Entonces, como verdaderos creyentes, debemos vivir esperando el cumplimiento total de su promesa. Aquí dice, para salvación de los que ansiosamente le esperan. El día de hoy yo quisiera no solamente alentarlos a estar viviendo esperando esa consumación, sino que vivamos esperando, pero ansiosamente, contribuyendo y acelerando, apresurando su venida, buscando de alguna forma vivir de tal manera que Él venga pronto. Porque si está todavía faltando el cumplimiento de su promesa, la pregunta es, bueno, ¿y nosotros cómo lo estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo es que debemos esperar? ¿Cómo es que debemos, como dice la Escritura, apresurar su venida? Y también muy importante, ¿verdad? Lo que vamos a ver primero es, ¿y qué es lo que está esperando Cristo para venir? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué no termina con todo esto? Bueno, la Escritura es muy clara acerca de lo que Cristo está haciendo en este momento. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver tres cosas que Cristo está haciendo mientras viene por segunda vez. ¿Qué cosas está haciendo Cristo? Tres cosas. La primera de ellas, Cristo como sumo sacerdote continúa siendo nuestro fiel intercesor perpetuo. Cristo sigue siendo nuestro fiel intercesor perpetuo. La obra que Cristo llevó a cabo en ese tabernáculo celestial que dice el autor de Hebreos, donde Él entró a oficiar un sacrificio, a entregar un sacrificio en nuestro favor, no es algo que sucedió y ya ahí se cerró y se terminó esa acción sacerdotal. Nuestro Señor sigue actuando como nuestro sumo sacerdote, como un intercesor perpetuo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25 y 26. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él salva a los que por medio de Él se acercan a Dios o son acercados a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea que la salvación que recibimos por medio de Él se sostiene, se mantiene, porque Cristo de manera perpetua está intercediendo como un mediador por nosotros. Algunas personas ven esto como que Cristo está orando por nosotros, pero está hablando de su función sacerdotal, está hablando de su función como un mediador, como aquel que está en medio. Interceder es el que está en medio. Recuerdan ustedes, el sacerdote está entre Dios y los hombres. Cristo siempre está en medio. Es importante ver. Dice el 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. O sea, cuando habla de que vive perpetuamente para interceder por nosotros, está hablando de su función sacerdotal, de que Él está abogando por nuestra salvación. Él está sosteniendo nuestra salvación, es perpetua, no ha dejado esa función. Nuestro Dios Padre nunca nos ve sin que sea a través de la mediación de Cristo. Lo voy a poner así: Dios nunca tratará contigo sin que esté Cristo ahí.
O sea, si Él es tu abogado, ya ven que cuando te arrestan, bueno, no sé si ustedes los han arrestado. A unos sí, no. Pero dice, no, yo no hablo con nadie si no está mi abogado presente. Bueno, aquí el que te pone el abogado es Dios mismo. Porque si tú llegaras delante de Dios sobre tus propios méritos, serías extinguido completamente. Serías consumido. Nunca nos ve sino a través de Cristo. Por eso es que nosotros estamos en Cristo. Y Él en nosotros. Fuimos unidos a Cristo para que siempre sea Cristo el que esté presente en nosotros y con nosotros para su mediación por nosotros. O sea que su mediación no fue un evento ocasional, sino un evento que tiene un efecto eterno y permanente. Por eso hablábamos la semana pasada de que su sangre nos sella, su sangre nos marca. Así como el pueblo de Israel fue consagrado cuando Moisés con esas ramas de hisopo, ¿verdad?, mandó y rociaba al pueblo con sangre, de tal forma que caía esa sangre en sus cabezas, en su ropa, y se manchaban. Y eso los consagraba como el pueblo de Dios. Así la sangre de Cristo está sobre nosotros. Por eso dice, la sangre de Cristo nos lava. Estamos marcados y siempre estaremos marcados con la sangre de Cristo. Su intercesión entonces es algo permanente. Pero también su intercesión es en términos de su ayuda y gracia. O sea, sí hay un efecto donde Él como un sacerdote está viendo no solamente aquello que respecta a la necesidad de Dios, entre comillas necesidad, aquellas cosas que Dios demanda de nosotros, que venimos a Él por medio de Cristo, sino que también por medio de Cristo Él está como sacerdote viendo por nosotros en aquellas cosas que nosotros necesitamos. Dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿De dónde vamos a obtener la misericordia y la ayuda oportuna? Del sacerdote que está sentado en el trono de la gracia, de aquel que se puede compadecer de nosotros porque ha experimentado nuestras flaquezas y ha experimentado nuestras tentaciones. Hay una gracia que está disponible para nosotros por medio de su mediación. Su sangre aquí me quedó, ahora sí. Su sangre es tan efectiva en términos de derivar mérito de parte de Dios hacia Él y los suyos, que también viene ese favor de Dios para con nosotros de manera permanente. Dios nos ve con favor, nos ve con gracia. Por eso el trono donde está Cristo es un trono de gracia, porque ahí no es un trono de juicio. Y dice entonces, acércate confiadamente al sacerdote. Acércate confiadamente para que obtengas lo que tú necesitas. Y Él dice, es capaz de compadecerse. ¿Por qué? Porque recuerda sus mismas flaquezas humanas. Recuerda las cosas con las que nosotros tenemos que batallar en nuestro estado humano, débil, con flaquezas. Y recuerda las tentaciones a las que estamos sujetos. Entonces podemos confiadamente venir a Él, ¿verdad? Y Él pone a nuestra disposición, por medio de esa gracia, su fortaleza, su victoria, su capacidad, su aliento, su ánimo, para que nosotros podamos crecer en esa misma victoria y fortaleza. Tenemos acceso a Dios.
Y ese acceso, hermanos, en su intercesión por nosotros, en su mediación. Cuando hablo de intercesión, piensa en intermediario, ¿verdad? No sé si se puede decir en su intermediación por nosotros. Ese sacerdote nos permite o nos abre el acceso a la presencia de Dios. Tenemos siempre esa gracia, tenemos siempre esa ayuda y tenemos siempre ese acceso. Dice Hebreos capítulo 10, 19, y aquí voy a leer hasta el 25, aunque primero voy a leer hasta el 22, dice Hebreos 10, 19, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Noten por qué. ¿Por qué tenemos confianza? Por la sangre de Jesús. ¿Okay? Porque estamos marcados con la sangre de Jesús. Por eso es que podemos entrar. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, repite, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué está diciendo aquí? Que la mediación sacerdotal de Cristo nos permite tener comunión con Dios. El lugar santísimo, ¿qué era? Era el lugar donde estaba ¿qué? La presencia de Dios, y nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote. Y dice la Escritura, y no sin sangre. Pues Cristo inauguró un camino al lugar santísimo a través del velo, dice, por medio de su cuerpo. Ese velo se rompió, ese velo se abrió. Ya no hay más prohibición de nosotros entrar al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios. Nosotros podemos gozar comunión con Dios por medio de Cristo. Él está en su trono de gracia, mediando ese camino, diciéndote, acércate confiadamente. Ven aquí al lugar santísimo. Él, dice, ha purificado nuestro corazón y ha lavado nuestro cuerpo por medio de su sangre. Por ello es que por su mediación podemos desde ahora disfrutar de la comunión con Dios que debemos anhelar, que vamos a vivir en plenitud en el futuro. Algunos de ustedes tal vez están esperando al día en que ustedes vean a Cristo cara a cara y estén con Dios. Algún día vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Pero por medio de Cristo ya puedes estar con Él desde ahora. Tal vez no en su plenitud, porque ahorita no lo aguantaríamos, pero sí ya real. Su presencia en comunión con Él es algo que Cristo abrió por su mediación sacerdotal para nosotros. Yo diría la cuarta cosa, que Él está haciendo como intercesor, es que su intercesión como sumo sacerdote nos debe alentar a una vida en comunión unos con otros en amor y buenas obras. Si continúan ustedes leyendo ahí en el capítulo 10, en el versículo 23, dice, después de que dice acercándonos con corazón sincero, dice en el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Qué es profesión de nuestra esperanza? Lo que nosotros profesamos esperar. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando la consumación de nuestra salvación. Estamos esperando ser llevados con Cristo. Estamos esperando que se cumplan todas sus promesas. Dice, nosotros mantenemos firme esa profesión sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Quién nos lo prometió? Cristo es el que nos lo prometió. Y consideremos, dice el 24, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
¿Cuál día se acerca? El día de la gloria del Señor, el día de la venida de nuestro Señor, el día que Él nos prometió que iba a volver. Y que iba a volver para que todo esto se hiciera realidad. Entonces está diciendo, entonces tú mantente firme en eso que tú crees, en eso que tú esperas. Y dice, busca cómo ayudarnos mutuamente, cómo estimularnos mutuamente al amor y las buenas obras. Y aquí, no sé por qué, cuando estaba leyendo yo esto, inmediatamente pensé igual en Moisés y el pueblo. Así como el pueblo fue consagrado, así como fue consagrado Aarón como sumo sacerdote. ¿Verdad? Todo eso son imágenes, son pequeños retratos que nos apuntan a Cristo, que nos estábamos preparando en la historia 1000 años antes de Cristo, miles de años antes de cientos de años antes de Cristo, anticipando al que iba a venir como sumo sacerdote, anticipando al que iba a venir como profeta, pero anticipando también aquel profeta como Moisés que iba guiando al pueblo a la tierra prometida. Y si ustedes ven cómo Moisés hablaba con el pueblo siempre así en plural, hablándole, pueblo, obedezcan a Dios, pueblo, sigan por este camino, y les daba instrucciones. Entonces está diciendo aquí, dice, ustedes como pueblo de Dios, están esperando ese día, van caminando hacia un destino, van hacia la tierra prometida también, y tienen a un Cristo, un sacerdote que va delante de ustedes. Entonces, ¿qué deben estar haciendo? Ocupándose de esas buenas obras y estimulándose mutuamente para que lleguemos todos allá bien. Para que no se nos queden unos en el camino. Para que no nos falte nadie cuando lleguemos allá. O sea, la travesía, lo que estamos esperando es algo que debemos de pensar siempre en términos del pueblo de Dios. Él vendrá por nosotros. Él no va a venir por mí nomás. Y por Kena. Y si viene por mí, pues también se va a llevar Kena, ¿verdad? No, viene por nosotros, viene por su pueblo, viene por sus redimidos, viene por aquellos que Él salvó, viene por todos sus hijos. Entonces, ¿qué deben estar haciendo los hijos? Él está intercediendo y está diciendo, vea, yo estoy preparándolos a ustedes. Pues yo les he prometido algo a ustedes, ahora ustedes también manténganse, busquen, procuren, consideren cómo estimularse y no dejen de congregarse. Porque juntos estamos, hermanos, y un día juntos vamos a entrar al reino de Dios. Y qué hermoso sería que el Señor viniera, estando nosotros vivos, y nos llevara a todos juntos. Así debemos de pensar, viendo que el día se acerca. Y claro que el día se acerca, y cada día que pasa, cada día del calendario que tú tachas, es un día menos que falta para que Él venga. Entonces, hermanos, Cristo Jesús está como sumo sacerdote, funcionando como sacerdote delante de su pueblo, delante de Dios. Todavía, permanentemente, perpetuamente es la palabra bíblica. ¿Ok? Pero Cristo también, la segunda cosa que está haciendo, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, también es el Rey. Y lo que Él está haciendo es que está en sesión, reinando como Rey. Cuando Él fue exaltado, la exaltación de Cristo empezó con su resurrección, luego con su ascensión, y luego con su sesión, cuando Él se sentó a reinar en ese trono de gracia. Cristo está reinando. Recuerden ustedes
que en Filipenses, lo vimos la semana pasada, creo, antepasada, ya dice Filipenses 2:8, no lo busquen, no se separen ahí de Hebreos. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que Cristo fue exaltado y empezó un proceso de sometimiento de todas las cosas, de todos los poderes, de todas las autoridades, las que están en el cielo, las que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, bajo los pies de Cristo. Fíjense cómo lo pone 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo vamos a resucitar nosotros? Cuando Cristo venga. Aquí está. Los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin. Y noten esto, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. En otras palabras, cuando Cristo resucitó, en ese momento empezó una obra de Dios de sujetar y de tomar toda la creación rebelde, caída, todos los enemigos de Dios, todas las criaturas, todos los poderes, todos los ángeles, todo empezó en ese momento el reino de Dios a extenderse y traer todas esas cosas bajo los pies de Cristo. Dice la Escritura que los ángeles ya le fueron sometidos. Los ángeles, los arcángeles y los angelitos y los chiquitos y los grandotes, ¿verdad? Dice, ya fueron sometidos bajo los pies de Cristo. Nosotros fuimos llamados y nos rendimos a los pies de Cristo. Pero dice, hasta que Él no haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Y los que faltan son sus enemigos. Las naciones rebeldes, los poderes rebeldes, las potestades del mundo, las potestades demoníacas, el diablo mismo. Y dice, el pecado. Y dice, y el último enemigo que ha de ser derrotado es la muerte. Cuando venga la resurrección, cuando el día de esa venida, ese enemigo será eliminado. Ya no habrá más muerte, nunca más. Entonces lo que estamos viendo es que Él está reinando. Reinando es en sesión, es lo que hacen los reyes que salían de su recámara, se sentaban en su trono y había una fila de personas ahí buscando una audiencia con el rey. Oiga, pues que mi vecino me quitó una vaca. A ver, vecino, devuélvele la vaca. A ver, el siguiente, ¿verdad? Oiga, pues que yo necesito una ayuda porque me cayó la helada y se congelaron las uvas, ¿verdad? A ver, pues denle una ayuda aquí a este. O sea, el rey se la pasaba todo el día haciendo eso. ¿Qué está haciendo Cristo? Él está con sus agentes y con sus propósitos y en Él, en su propio diálogo interno de la deidad, ¿verdad? Determinando cómo está avanzando su reino. Y saben una cosa, el reino de Dios está avanzando. El reino de Dios está avanzando y nosotros somos evidencia del avance del reino de Dios.
tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque el reino de Dios invadió tu vida. Es porque la gracia de Dios vino a ti. Es porque algo sucedió donde Dios desde su trono reinando dijo: a María me la traes para acá, a Carlos me lo traes para acá, a fulano de tal lo salvan el día de hoy, ya. Y se hizo, porque Él está reinando y está avanzando su propósito en nosotros. Y todo lo que está sucediendo es porque es el reino de la gracia de Dios avanzando sobre nuestras vidas y sobre la creación. No va para atrás, hermanos, va hacia adelante. Aunque el diablo haga parecer que las cosas se están poniendo más negras, y se están poniendo más negras es porque Cristo lo está poniendo más negro para que brille más su luz. Estamos avanzando hacia el día de la consumación. Y nosotros somos evidencia, pero ¿saben una cosa? También somos colaboradores con nuestro Rey en su victoria. También estamos colaborando en el avance del reino de Dios. Primero que nada en tu propia vida. Tú colaboras con nuestro Rey en su victoria, a manera que día con día nos sometemos más y más a su voluntad. Cuando tú oras: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, día con día. Y día con día avanza más la voluntad de Cristo en tu vida, en tu santificación. Avanza el reino de Dios. Y es derrotado el mal en tu propio corazón. Nuestra obediencia gozosa es el avance de su reino contra el pecado en nuestra vida. No solamente contra el pecado, sino contra el tentador que nos tienta. Cada vez que nosotros recibimos de su poder y de su fortaleza para avanzar y derrotar el pecado en nuestra vida, contribuimos a que su reino se extienda, hermanos. Por eso es que no debemos estar inútiles, no debemos estar pasivos, estáticos. Por eso es que la santificación debe ser algo, y esto es algo que me redarguye a mí tremendamente, es algo que debe ser un deseo activo y apasionado en nuestras vidas. Porque por medio de nuestra santificación propia, el reino de Dios avanza. Y ¿sabes una cosa? Apresuramos la venida del Señor. Otra manera que contribuimos nosotros o colaboramos es que cada vez que nosotros proclamamos su victoria por medio de la proclamación del Evangelio, contribuimos a que avance su reino. Somos voceros, somos mensajeros del reino de Dios. Cristo, ¿cómo empezó a predicar? Y dice, y Cristo empezó a predicar: el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros también debemos predicar. ¿Qué predicaron los apóstoles, verdad? Después, este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo. Nosotros también podemos predicar el mensaje del Rey, el mensaje de salvación a un mundo, para que el Espíritu Santo avance, el Espíritu Santo obre en los oyentes y avance el reino de Dios en la vida de más personas. Hay millones, miriadas de personas que han sido salvadas por el mensaje del Evangelio a través de la historia. El reino de Dios ha avanzado y la familia de Dios se está formando, y nosotros colaboramos cuando nosotros somos usados para comunicar ese mensaje a otros. Piénsalo así, no es solamente, ya le hablé a mi vecino, ya le hablé a mi familia. Piensa así: tú fuiste rescatado por el reino de la gracia de Dios y ahora tú eres usado para tú hablar a otros el mensaje glorioso de este Rey misericordioso que dio su sangre para rescatar a los pecadores.
Y ese mensaje, ese Señor que está intercediendo y mediando la salvación de los pecadores, nosotros podemos comunicarlo y contribuimos a que su reino se avance. Que, por ejemplo, ¿cómo colaboramos nosotros, por ejemplo, con nuestra oración? Cuando su pueblo clama a ese Dios por el avance de su reino, cuando nosotros intercedemos como la Escritura nos llama a que intercedamos y que oremos por las autoridades y por los gobiernos y por el bien del pueblo y por la extensión de ese reino. Venga tu reino a México, debemos estar orando. Venga tu reino a Latinoamérica, venga tu reino al mundo musulmán, venga tu reino, Señor, y que tu justicia y tu bondad y tu misericordia sean conocidas en todo el mundo. Y dice la Escritura que las oraciones de los santos están bajo el altar de Dios y Él las está oyendo. Y ese es el recordatorio. Dice, no, porque si Dios se le olvida y se le olvida extender su reino, pero ese es el motivante, es la manera que nosotros participamos de la extensión de sus propósitos en el mundo. Porque a Él lo está estimulando, Él está oyendo esos clamores y esas súplicas. Y de alguna forma participamos junto con Él. Nos permite Él tener una partecita, ¿verdad? Como diciendo, estuvimos orando y vemos ahora cómo su reino invadió, cómo su poder y su gracia entró y obró en la vida de una persona, obró en la vida de una nación. Cuando nosotros oramos, Señor, bendice y ayúdanos a plantar más iglesias. Mándanos obreros. Es el Señor, ¿por qué nos dice que oremos por obreros para su mies? Se los puede mandar de todas maneras, pero nos dice porque quiere que nosotros de alguna manera tengamos el gozo de estar participando en lo que Él está haciendo en esta tierra. Por eso oramos, manda obreros a tu mies. Danos los recursos, Señor, para plantar más iglesias, para preparar más hombres. Señor, levanta, Señor, levanta un pueblo en ciudades donde no hay iglesia. Que avance la iglesia de Arandas, Señor. Que crezca la iglesia de Guadalajara. Que esa plantación en la ciudad de Orizaba prospere, Señor. Y muchos jóvenes sean alcanzados ahí, en esa región. Estamos orando porque tenemos una visión de reino, pero también colaboramos, creo, con el reino de Dios cuando nosotros ejecutamos las obras de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, que cuando Él nos salvó por gracia, dice que nos salvó y que al salvarnos, dicen, fuimos creados de nuevo para hacer buenas obras. Obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Preparados para hacer buenas obras. ¿De qué está hablando? Cada vez que tú ejecutas la obra de Dios, las cosas que Él llama buenas, su buena voluntad, cuando obras con justicia, cuando eres fiel, cuando extiendes misericordia a otros, cuando extiendes bondad y amabilidad, cuando tú obras en rescate de aquellos que están perdidos, que están esclavizados, que están angustiados, cuando tú haces todas esas cosas que la Escritura dice que debes hacer en favor de las viudas y de los huérfanos, en favor de los menesterosos, en favor de los vulnerables, en favor de los abandonados, de los encarcelados, de los enfermos. Cada vez que tú estás obrando, eres las manos de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo, los pies de Cristo. Y digo, Cristo, cuando tú lo hiciste, me lo hiciste a mí. Y cuando somos llamados nosotros, hermanos, a actuar y a vivir de cierta forma, no es nomás para que seamos buenos cristianos. Es porque somos llamados a vivir en el reino de Cristo Jesús, y Él reinando desde arriba, tiene un ejército aquí en esta tierra, que somos de Él, somos sus siervos,
Y debemos entonces llevar a cabo las obras del reino. Entonces, oye, qué gran privilegio tenemos. Si tú extiendes bondad a alguien, no nomás estás, pues quise ser bueno con él, se siente bonito. Estás haciendo algo que si el diablo pudiera, antes de que tú dieras esa ofrenda, te cortaba el brazo para que no la dieras. Pero tú lo haces y es una obra buena. Fuiste creado para eso, para que el pueblo refleje los valores del reino de Dios, conforme a lo que está establecido en la Escritura. Hermanos, eso es glorioso, ¿no creen? Cristo Jesús está sentado y no está nomás esperando ahí con los pies cruzados viendo la televisión. Está reinando. Y nosotros debemos también estar actuando en su reino. Y punto número 3, Cristo como rey y sacerdote está trabajando con su pueblo para prepararlo para ese día. Cristo está trabajando con su pueblo para prepararlo para ese día en que entraremos a la gloria. Dice la Escritura en Colosenses 1:19, una cita que leí la semana pasada, creo, y dice así: Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Y noten que dice todas las cosas. Su propósito es restaurar todas las cosas conforme a lo que es su propósito. Dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ahí está la obra de Cristo que vimos la semana pasada. Pero noten lo que dice el versículo 21. Y aunque vosotros, o sea, nosotros, antes estabais alejados y erais de ánimo hostil. Si no saben lo que quiere decir ánimo hostil, estábamos peleando contra Dios. Dios era nuestro enemigo, teníamos hostilidad para con Dios. Así era nuestro ánimo y estábamos alejados de Dios. Aunque estábamos alejados y éramos de ánimos hostil, ocupados ¿en qué? En malas obras, en cosas contrarias a los valores de su reino. Versículo 22, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Pero vean esto, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Para qué nos reconcilió? Y dice, para presentarnos santos. Para presentarnos. ¿A quién nos va a presentar? ¿En dónde nos vamos a presentar? ¿Se acuerdan que vimos 1 Pedro 3? Dice, porque Cristo vino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros vamos a ser presentados en el salón del trono, donde está la presencia de Dios en su plenitud. Vamos a ser presentados delante de Dios. Y nuestro mediador va a estar ahí. Nuestro sumo sacerdote va a estar ahí. Nuestro intercesor va a estar ahí. Y nos va a presentar. Padre, ancianos, dominios y potestades, ángeles del cielo, les presento a Carlos.
aquí está. Y ahí vas a estar tú, bajo la mirada de Dios, de la presencia de Dios. Tú vas a estar consciente, ahí vas a estar pudiendo, ahí sí vas a poder estar en su presencia, porque ya resucitaste. Ok. Ahí es donde vas a querer, atrás de ti, Jesús, atrás de ti. O sea, no solito yo no. ¿Dónde estás? No te me alejes mucho. Ahí es donde vas a entender y valorar lo que es estar en Cristo y que Cristo esté en ti. Porque Cristo dice, por el Espíritu Santo va a estar en ti para siempre. Su Espíritu Santo está en nosotros para siempre. No vamos a estar en nosotros. No va a ser Carlos Contreras el hombre ahí. Va a ser Carlos Contreras uno con Dios. Y vamos a ser presentados delante de Él. ¿Por qué? Porque en medio del lavamiento de su sangre, ese lavamiento tenía el propósito de quitar la ofensa, pero también para poder ser presentados delante de Dios como santos, sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Porque el propósito de Dios no solamente era que tú recibieras el perdón. Hay un propósito mayor, hay un propósito más glorioso, más divino, más eterno. El propósito es que nos lavó con su sangre para presentarnos delante de Dios. Entonces la santidad, hermanos, es la vestidura que se nos ha dado para poder ser presentados ante el trono celestial. Si tú quieres hablar de santificación y quieres hablar de la cristosemejanza y todas estas cosas, tienes que pensar el propósito. Esto no se trata de ética, no se trata de la moral cristiana, se trata de tu destino. Y tu destino es ser presentado delante de Dios y habitar con Él para siempre. Entonces, todo lo que está sucediendo el día de hoy en tu vida, todo lo que está sucediendo aquí en esta tierra, está encaminado, debe estar encaminado hasta ese día. El día de hoy importa para ese día. Entonces es lamentable todos esos días que desperdiciamos nosotros y que nuestra vida no importó para ese día. Piensa en tu destino es ser presentado delante de Dios. Y por ello entonces, este rey sacerdote está trabajando con su pueblo ahorita para asegurar que estemos listos para esa presentación. Pablo lo pone de una manera bien ilustrativa en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y lo dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, hemos sido purificados, hemos sido santificados. Pero ¿sabes una cosa? Esa obra santificadora continúa. Porque aquí habla del lavamiento del agua y dice por la palabra. No está hablando del lavamiento por su sangre como Colosenses. Está hablando del lavamiento por su palabra. Entonces aquí hay algo muy importante. Que el propósito de Cristo es que de alguna forma su reino sea establecido en nuestro corazón, de tal forma que la santidad se vuelve en nosotros el propósito de nuestra vida, se vuelve un tesoro en nuestra vida, se vuelve nuestra vestidura. ¿Y por qué le estoy diciendo que se vuelve en nuestro corazón? Porque nunca vamos a lograr la perfección en esta vida. La doctrina de la perfección terrenal es falsa, ¿ok? Pero lo que sí es factible es que la santidad se vuelva para ti tu propósito y se vuelva para ti tu afán y se vuelva para ti tu tesoro.
Yo se los digo, hermanos, yo les confieso, yo batallo para que esto sea la visión de mi vida, diario. ¿Ok? Me arrastra la horizontalidad. Me arrastra el hecho de ver las cosas en relevancia terrenal. Me arrastra el hecho de si me equivoco, si la riego, si peco, si ofendo, pienso solamente en términos horizontales. Que no debo hacer estas cosas porque las hago. Ay, hombre, la regué otra vez. Y no me doy cuenta que hay un sacerdote y un rey que está trabajando conmigo, no para lograr una perfección aquí, sino para que yo anhele y busque y trabaje y me prepare y avance hacia esa perfección que recibiré allá. Déjenme se los pongo de esta manera. Fíjense cómo la Escritura lo pone de esta manera. Y me voy a saltear aquí un poquito. Dice, si esta, en 1 Juan 2:28 dice esto: y ahora, hijos, permaneced en él. Sabemos que el apóstol Juan, que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el capítulo 15 en el Evangelio, escribe aquí de la misma forma, permaneced en él, hablando de la comunión. 1 Juan habla bastante de la comunión con Dios y dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Cristo? En su segunda venida. Cuando Él se manifieste, dice, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. El apóstol Pedro también habla y dice que nosotros, si perseveramos agregando virtud y piedad a nuestra vida, dice que entonces lograremos que nuestra entrada en ese día sea amplia, nuestra entrada al reino sea amplio. ¿Qué está hablando? Está hablando, dice, que nuestra vida puede, si nosotros aquí vivimos en necedad, en obstinencia, en insensatez, perdiendo el tiempo, ¿qué va a pasar cuando seamos presentados? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a ser presentado. Vas a entrar, pero vas a ser avergonzado en tu entrada. Vas a ser avergonzado porque perdiste tu tiempo, desperdiciaste la gracia de Dios, desperdiciaste las oportunidades que tenías de buscar la vestidura de la santidad en tu vida. La diferencia es como lo pone el apóstol Judas en el versículo 24 de su capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, y noten cómo lo describe, el adjetivo que usa aquí, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, y dice, con gran alegría. O sea que Él es poderoso, hermanos, para guardarnos, para ayudarnos, para formar algo en nosotros que cuando somos presentados, en lugar de ser avergonzados, hay alegría. Imagínate nomás lo que es que tú estás en la fila y te toca ser presentado a ti y que veas el rostro de Cristo y que diga Jesús, híjole, pues le hiciste, ¿verdad? Pero de panzazo. Andabas muy cerca de las flamas. Como dice el apóstol
Pablo en Corintios, ¿verdad? Vienes oliendo a humo. Dice, como uno que es pasado por fuego. Pues ¿cómo salen los que son pasados por fuego? Así el pelo todo achicharrado y todo. Pero llegaste. Muy diferente a que cuando Cristo te vea con gran alegría. Y diga, llegaste, siervo fiel. ¿Cuánto estaba esperando este día? Hiciste buena labor. Terminaste la carrera fielmente. Con gran alegría te voy a presentar a mi Padre. ¿No crees tú que eso va a traer una gran alegría a tu corazón? Y que es una gran diferencia del otro que va a entrar avergonzado, sin querer levantar la cabeza. Por eso les digo, o sea, lo que Cristo está viendo nuestro corazón y está viendo a ver si nosotros amamos su venida, anhelamos su venida, queremos apresurar su venida y estamos activamente, dice, no perdiendo nuestro tiempo porque la noche está avanzando ya viene el día, estamos en la noche y está avanzando y viene el día en que Él va a ser presentado, en que Él se va a manifestar, en que Él va a venir por nosotros. Y no queremos ser encontrados dormidos perdiendo el tiempo, sino redimiendo la oportunidad de que si tenemos un sumo sacerdote, si tenemos su espíritu y Él quiere presentar a un pueblo sin mancha, sin arruga, sin nada, que nosotros estemos dedicados a eso. ¿Saben una cosa? Eso a mí me alienta en mi santificación. Eso a mí me anima. Si yo tengo estas cosas en mi mente, yo estoy recordando, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Llegar de panzazo? ¿En un peligro y no llegar? ¿O confiar a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de Él? Lo que Él quiere es que recibamos esa herencia de gloria con gran alegría. Por eso entonces continúa el apóstol Juan en su carta en el capítulo 1 de Juan 3. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Se limpia. Se quita aquellas cosas que son vergonzosas. Busca la ayuda del sacerdote para estar listo y preparado para el día de esa presentación. En conclusión, hermanos, Cristo, nuestro Redentor, volverá triunfante en el día del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y la promesa del Señor, como lo establece la Escritura, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre.
El propósito de Dios es que estemos con Él. Todo lo que Él hizo se encarnó y vino para llevarnos con Él. El propósito de Dios eterno fue hacer el hombre para tener comunión con Él. Y Cristo vino a asegurar que eso se haga. Él vino a asegurar que eso va a suceder. Y tú y yo estamos destinados a esa gloria. Entonces dice Pablo, confortados unos a otros con estas palabras. Dice Juan, entonces, hermanos, el que tiene esa esperanza se purifica. Apóstol Pedro decía, ¿qué tipo de personas debemos de ser si esa es nuestra esperanza? Y yo creo que lo resume bien el Señor Jesús cuando les habló de cuando venía Él. Y estas palabras de veras que yo, cuando las leí la primera vez, yo no lo entendí. Lucas capítulo 21, versículo 27. Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Dice el versículo 20, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. ¿Que no estábamos ya redimidos? Vamos a ser rescatados en ese día. Y me encanta esta imagen como una ilustración de cómo debes tú vivir. Si viniera ahorita el Señor y saliéramos de aquí, viéramos una nube tremenda en el cielo que se viera en todo el mundo y la imagen de Cristo, el hombre, descendiendo en esa nube con poder y sus ángeles detrás de Él. Me pregunto si nos esconderíamos avergonzados o si, dice, nos levantaríamos y levantaríamos la cabeza y dijéramos, ya viene por mí. Ahí viene por mí. Esa es la medida, hermanos, de cómo estamos viviendo. Si esa sería la alegría en nuestro corazón. Porque ahí viene nuestra redención. Ahí viene para lo que estábamos esperando. Ahí viene para lo que fuimos hechos. Piensa en eso cuando pienses en tu vida. Piensa en eso para el próximo año. Piensa en eso con todo lo que hemos visto este año. Todo debe llevarte a vivir para anhelar y buscar esa manifestación, esa presentación con gran alegría. Amén.